Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a una sesión más de esta serie de webinars del Instituto Tecnológico Rochefort. El día de hoy vamos a estar hablando del tema de sensores y actuadores. Vamos a hablar del funcionamiento, de su diagnóstico y de pruebas de banco. Espero que al igual que yo estemos emocionados por conocer acerca de este tema. El día de hoy nos van a acompañar los profesores, los expertos de SEDVA y esperamos que este webinar pues les sea de su agrado. Mientras esperamos a que nuestros demás compañeros, nuestros demás amigos se conecten, vamos a ir a la información general de este webinar. Bien, vamos a comenzar primero con el calendario de los siguientes webinars. El día de hoy estamos abordando este webinar número 4 del año y como les decía, es sensores y actuadores, su funcionamiento, diagnóstico y pruebas de banco. Es muy importante recordarles que ya vamos a comenzar con nuestro máster en lubricación automotriz, que recuerden que tiene esta validez de certificación. Para este año vamos a tomar únicamente 3 sesiones del máster en lubricación que recuerden si ustedes completan estas sesiones de estos cursos, de esta serie de cursos, pues tienen derecho a certificarse como especialistas en lubricación automotriz ante AMSAS, que es un acuerdo que tenemos con la Confederación Nacional de Talleres. El próximo webinar entonces lo estaríamos llevando a cabo el día 4 de abril del 2024, 19 horas, hora de la Ciudad de México. Así que tomen nota, tómenle aquí una captura de pantalla a esta diapositiva para que no se pierdan estos webinars que vienen adelante. Muy bien, también recordarles que damos un reconocimiento con validez oficial ante la SEP y nosotros como ITR también les proporcionamos un reconocimiento de asistencia. Recuerden que para poder obtener estas constancias de participación, estos reconocimientos, es muy importante que ustedes se mantengan más del 70% del webinar que vamos a estar realizando. En este caso, el del día de hoy, deben estar más del 70% del tiempo para que puedan obtener su reconocimiento. Y también les pedimos que nos comprendan, por favor, ahí, que nos den este tiempo para enviarles sus reconocimientos. El reconocimiento lo enviamos en un periodo de 5 días hábiles. Para que por favor no se nos desesperen, les vamos a estar enviando sus reconocimientos en el tiempo indicado. Y también los seguimos invitando, si ustedes están por primera vez en estos webinars, en sus pantallas pueden observar un código QR que los va a dirigir a nuestro canal de Telegram, en el que compartimos toda la información sobre webinars, Facebook Live, pero también es una comunidad en la que si tenemos alguna duda de la cuestión mecánica, pues ahí los demás compañeros nos apoyamos o se apoyan en responder estas dudas. Así que los invitamos a escanear este código QR para que se puedan integrar a nuestro canal de Telegram. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar como tal a nuestra sección de ¿Sabías qué? ¿Ustedes sabían que los sensores y actuadores son las interfaces del sistema ciberfísico con el mundo real? Los sensores permiten adquirir las variaciones de las magnitudes físicas y convertirlas en señales eléctricas. Y los actuadores permiten convertir señales eléctricas en acciones o variaciones de magnitudes físicas. Este es nuestro sabías que la verdad es que yo no lo sabía, es un dato muy interesante y espero que a ustedes también les sirva esta información. Pues sin más, vamos a lo que compete el día de hoy, a este webinar. Para eso nos acompaña Alex Villarreal, profesor de SEDVA, de Grupo SEDVA. Alex, ¿ya estás por aquí? Hola, hola, buenas noches. Sí, ya andamos por aquí. Buenas noches, Perla. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches, Alex. Pues bien, te dejo aquí con nuestro público, con nuestros participantes, para que puedas compartir esta información y que nos sea de gran utilidad. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Sean bienvenidos.
Muchas gracias a ITR por la invitación nuevamente. Y como bien lo dice el tema es muy interesante porque siempre tenemos muchos problemas respecto a lo que es un sensor, que es un actuador. En muchas ocasiones se confunde las siglas de un sensor o el funcionamiento con otro sensor. Y como siempre les he dicho, para poder diagnosticar de forma correcta un sensor, hay que saber qué tipo de sensor es, cómo funciona el sensor, de igual manera con un actuador. Y muchas veces el hecho de tener ese conocimiento básico de la función básica de un sensor nos va a permitir hacer el diagnóstico de forma correcta, rápida y pues, nos va a facilitar de mucho el trabajo. Bien lo decían ahorita en ¿Sabías qué? ¿Qué es un sensor? Bueno, un sensor es un dispositivo que convierte magnitudes físicas o químicas, pueden ser temperaturas, presencia de gases, movimiento, velocidad, este, flujos, de aire, por ejemplo, en el caso del sensor MAF, en señales eléctricas, en señales de referencia. Esto lo toma la computadora, el módulo de control de motor, para poder determinar qué tipo de acción debe tomar para buscar la mayor eficiencia dentro de lo que es la combustión del vehículo. Entonces, es de suma importancia todos los sensores, porque ya hemos platicado en otras ocasiones y me han preguntado mucho, todos los sensores de gestión motor tienen que ver con el aprovechamiento de la combustión en la cámara de valla del motor. Tienen que ver con la eficiencia del motor. Si un motor, un sensor tiene alguna deficiencia, alguna avería, se va a ver reflejado en todos los demás sensores y por ende el vehículo va a presentar síntomas como pérdida de potencia, consumo excesivo de combustible, tironeos, emisiones de humo de algún color, por lo regular negro. Entonces, vamos a ver qué es un sensor. Muchas veces hemos tocado los sensores TPS, los sensores de posición del cigüeñal, que son los más comunes que se averían, lo que es el sensor CKP, el CMP, ya sea inductivo o sea de efecto Hall. Hoy vamos a ver lo que es el sensor MAP. Por ahí si me ayudan con la que sigue, por favor. ¿Cuál es la función del sensor MAP? Bueno, es el sensor que mide la presión del múltiple de admisión y hace una comparativa con la presión atmosférica que hay en el ambiente. De esta manera, el SM puede hacer ajustes en el tiempo de encendido y en el ancho de pulso del inyector, saber qué cantidad de combustible va a inyectar el sistema para tener un mayor aprovechamiento. Este sensor es muy útil porque en Ciudad de México, por ejemplo, estamos sobre los 2.400 metros sobre el nivel del mar. No es la misma presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, llámese Veracruz, llámese Acapulco, llámese cualquier playa, llámese la ciudad de Querétaro o la ciudad de Cuernavaca. Entonces, ese sensor es el que nos va a ayudar a mantener estable el vehículo, haciendo la comparativa de presión atmosférica con la presión que existe dentro de lo que es nuestro múltiple de admisión. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Miren, aquí está el tipo de señal que nos va a dar en un osciloscopio. Tenemos lo que es la señal cuando está en marcha mínima. Una vez que se acelera, comienza a subir la señal. Siempre va a tener esa oscilación. Muchos dicen es que es ruido, está fallando o algo así. No, esta oscilación siempre, siempre la va a tener. Si se dan cuenta, aquí siempre va a haber picos, siempre va a estar oscilando debido a que es constante la variación de la señal de referencia del sensor. Ahora, ¿qué tipos de sensor tenemos? Pues tenemos los de variación de presión, perdón, y los de frecuencia. También en la actualidad vamos a encontrar lo que son los sensores que tienen 3 pines, 3 conexiones, 3 conectores, o bien los que tienen 4 conexiones. Los podemos encontrar de esta forma, con una manguera de vacío que va hacia nuestro múltiple de admisión. De esta manera hace la medición y la comparativa, o los tenemos como los que tenemos aquí, que entran directamente al múltiple de admisión. En el caso de los sensores de 3 pines, por ahí si me ayudan con la que sigue, en el caso de los sensores de 3 pines, vamos a buscar
lo siguiente para realizar un diagnóstico. Vamos a buscar que venga de la computadora, del control de módulo el módulo de control del motor. Vamos a buscar que venga una señal de voltaje de alimentación, por lo regular de 5 volts, una señal de tierra también proveniente de la computadora, y el sensor va a emitir una señal de referencia que va a variar entre 1 volt, 2 volt, dependiendo el modelo, el tipo de vehículo y el modelo del auto. En los vehículos que tienen, o los sensores que tienen 4 cables, vamos a encontrar de igual manera señal de alimentación, te repito, por lo regular es 5 volts, algunos sí manejan 12, señal de negativa, señal de referencia y una nueva señal que es donde se implementa el sensor YAT o el sensor de temperatura. Muchos creemos que como ya no viene en la toma del filtro de aire, se elimina el sensor, y no, no es el caso. Viene implementado en el sensor MAP o en el sensor MAF, y en este caso toma la alimentación de 5 volts o 12 volts, según sea el sensor, de la misma alimentación del sensor MAP, y el cuarto cable es para mandar una señal de referencia al SM de la temperatura del aire. En este caso, la temperatura del aire que está ingresando a la cámara de combustión y que ya se encuentra dentro de nuestro múltiple de admisión y en la precámara de combustión. ¿Cuáles son los síntomas de avería? Dificultad para encender, marcha mínima inestable, dificultad para acelerar, el vehículo de plano no enciende, emisiones de humo negro y consumo excesivo de combustible. ¿Cómo vamos a diagnosticar ese sensor? Les repito, vamos a buscar las alimentaciones directas en lo que es el vehículo. Lo podemos hacer con el switch prendido, y ahorita voy a pedir si me pueden pasar la cámara para el escáner. Vamos a buscar las alimentaciones, por favor. Un segundito. Lo primero que vamos a buscar va a ser nuestro voltaje de alimentación, que debe de andar sobre los 5 volts en este vehículo. Aquí está, 4.9 volts. Posteriormente, vamos a buscar nuestra señal negativa en el conector del vehículo. Aquí está. Aquí sí me va a marcar 12 volts. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el positivo del multímetro en el positivo de la batería, y el negativo lo vamos a poner en la conexión del sensor. De igual manera, para buscar el positivo del del sensor, vamos a poner el negativo del multímetro en el negativo de la batería, y vamos a buscar entre los pines cuál es el de alimentación con el switch prendido. Posteriormente vamos a buscar, en el caso de este vehículo, el sensor de en medio, perdón, el cable de en medio es el cable de referencia. Vamos a buscar, y me está midiendo la presión atmosférica que está ahorita dentro del múltiple de admisión, y me manda este voltaje de referencia que es de 1.78 volts. Por ahí, si me ayudan a encender el vehículo, por favor. Vamos a ver la variación que hay. Aquí hay una variación. Acelera, por favor, y manténlo acelerado. Listo. Gracias. Listo. Vamos a pasar para acá. Esta es una manera práctica de realizar un diagnóstico del sensor. Hay otra manera, la cual tú identificas en los 3 pines cuál es positivo, cuál es negativo y cuál es señal de referencia. Una vez que los tienes identificados, con una fuente de poder de alimentación
regulable. En el caso de que el sensor maneje 5 volts, vas a calibrar a 5 volts, vas a alimentar el sensor, vas a colocar tu señal de referencia en el borne de central y con un bacómetro vas a aplicar un vacío en el pivote y la señal va a variar. Esa es otra forma de realizar el diagnóstico de un sensor MAP, el sensor de presión de absoluta en el múltiple de admisión. Por ahí si me ayudan al siguiente. El sensor KS, a este pocas veces se le da la importancia que debe de tener, que es este sensorcito, una donita. Muchos dicen, me ha tocado casos donde dicen, luego es que marca el sensor KS, pero afecta, le digo, no te va a dejar, no se va a apagar el vehículo, no va a dejar de funcionar el motor. Sin embargo, pues lo ideal es reemplazarlo o revisar por qué está marcando el escáner un código de falla relacionado a este sensor. No, pues así déjalo y así déjalo y así traen el vehículo. Los síntomas, ahorita los vamos a ver aquí adelante. ¿Qué función tiene este sensor? Bueno, es un sensor que por medio de vibraciones, por el medio de las vibraciones, va a generar un milivoltaje en la mayoría de los casos de corriente alterna, no de corriente continua, corriente alterna, un milivoltaje. Esto sirve para ajustar el tiempo de encendido, adelantar o atrasar el momento de la ignición en el vehículo. Esa es la función de este sensor. Por medio de las vibraciones que se generan en el monobloc durante las combustiones, genera un milivoltaje el sensor, el cual por medio de los dos pines que tiene, va a mandar ese milivoltaje a la computadora, al SM, para que la computadora determine si tiene que adelantar o atrasar el tiempo de encendido. Aquí lo podemos ver en la gráfica, el tipo de señal que nos va a dar cuando arranca, en el momento que ya arranca, que hay una vibración fuerte, como lo dice aquí, vamos a tener unas ondas altas. Durante su funcionamiento al acelerar, vamos a tener una oscilación más baja cuando la vibración es débil. Cuando la vibración es fuerte, vamos a tener las ondas de mayor amplitud, mientras cuando es débil, de menor amplitud. A este sensor le vamos a poder checar, por ahí si me ayudan con la que sigue, porfa, resistencia y ver si está generando ese milivoltaje con el cual vamos a informar al SM del funcionamiento del motor. Los tenemos igual de 2 cables, que va a ser señal y tierra, para que genere su milivoltaje, y el de 3 cables, que es señal, tierra, y un blindaje para evitar ruidos cuando tienes el radio encendido. Era muy común en vehículos Dodge, Chrysler, que tú ponías el radio en AM o FM, acelerabas y se escuchaba un pequeño sonido, un pequeño silbido en las bocinas del radio. Y era precisamente porque no había un blindaje en los cables, el cual mantuviera esas señales, esa frecuencia, blindada dentro del mismo conector. Y esa es la razón por la cual tienen 3 cables. ¿Qué problemas nos puede ocasionar este sensor? Bueno, dificultad para encender, marcha mínima inestable, en ocasiones dificultad para acelerar, consumo también excesivo de combustible y obviamente la luz 1000 encendida. Normalmente, y toma nota de esto, la resistencia que tiene este sensor de 2 pines cuando tú lo vas a revisar está entre los 4 a los 6 mega ohmios. Entre los 4 y 6 mega ohmios. Tienes que ver que tu multímetro tenga esa escala para poder hacer la revisión de la resistencia de este sensor. Sin embargo, hay otra prueba que también se le puede hacer, para la cual voy a pedir que me enfoquen aquí, por favor, hacia el escáner. Ahí se ve la línea. Y vamos a realizar una prueba. Aquí está el sensor. ¿En qué consiste la prueba? Yo tengo ya el sensor aquí sujeto.
Lo voy a agarrar aquí y voy a comenzar a dar pequeños golpecitos. Vamos a hacer la calibración a 500 milivolts para que lo puedan apreciar. Y vamos a hacer bien contacto. Aquí pueden ver la gráfica. A ver si se alcanza a apreciar. Ahí está. Ahí. Es que aquí se pierde. Pásate para acá, porfa, para que me ayudes a sostenerlo. Aquí. Sostén aquí el escáner así para que se vea, porfa. En lo que hago las vibraciones al sensor. Para que se vea la gráfica. Segundo. 500 milivolts. Ahí está. Y tenemos la señal. Vamos a calibrar aquí el aparato. Ahí se ve el voltaje que nos va a generar. Vamos a cambiarlo. Volt. Permítanme un segundo. Aquí debería de salir la señal. Ahí está. Como lo estamos haciendo aquí, sujetando, ahí están las señales. Se alcanzan a ver en la pantalla. Ustedes pueden ver que yo estoy simple y sencillamente golpeteando el motor. No se necesita hacer de forma fuerte o brusca. Con tan solo unos pequeños golpecitos nos va a dar un milivoltaje. Yo tengo calibrado ahorita a 1 voltio el multímetro. Sí, la verdad es que no se alcanza a apreciar mucho. A ver si aquí se pierde el color amarillo con lo blanco. Aquí está. Se alcanza a perder la línea, pero basta nada más con poner el multímetro en lo que es corriente alterna, en milivoltaje, 500 milivolts, hacer la conexión del sensor y darle pequeños golpecitos con el dedo y va a comenzar a hacer la variación de voltaje. Entre más duro sea el golpe, va a subir la onda o va a bajar la onda. Y te repito, la resistencia que debes de tener como regla general es entre los 4 a 6 megaohms. Ojo, 4 a 6 megaohms. No todos los multímetros llegan a esa escala. Preferentemente yo te recomiendo que uses un multímetro automotriz para que puedas llegar a esa escala. Por ahí si me ayudan con la que sigue, por favor. Ese es otro sensor bien interesante porque como pueden ver aquí, existen varios tipos de sensores. Del sensor MAF, el sensor que mide el flujo de aire que entra, que ingresa a la cámara de combustión. Y este es uno de los sensores del cual se tienen muchas dudas porque hay de 3 cables, de 4 cables, de 5 cables, de 6 cables. Por ahí el Sonic de Chevrolet llega a tener hasta 7 cables, 8 cables. Y es un problema porque no se sabe que si traen resistencia, en el caso, por ejemplo, de Nissan, que si no trae resistencia, que puede venir bien, puede venir mal. El tipo de señal que normalmente nos va a manejar este sensor es esta. Cuando tú aceleras, aumenta el flujo de aire que está entrando a la cámara de combustión, dejas de acelerar y baja el flujo otra vez a la marcha mínima. ¿Qué importancia tiene este sensor? ¿O qué mito? Más bien dicho, que los mitos que hay alrededor de este sensor es, siempre se dice que hay que buscar el original. Y yo te recomiendo que siempre que vas a realizar el cambio de este sensor, busques el original.
con número de serie del motor, siempre es un problema por lo que te acabo de comentar. En el caso de Nissan, nos ha tocado que si trae resistencia, que si no la trae, que ahora cambia el de la marca fulana de tal, pone el de la marca fulana de Abraham, porque fallan. No es estable el vehículo, la aceleración, o simple y sencillamente el sensor es de mala calidad y se descompone muy rápidamente. Tiene una protección, normalmente esta protección siempre va a ir hacia el filtro de aire, cuenta normalmente con una flecha en la parte del conector que te va a indicar hacia dónde es el flujo del aire, en este caso es así, ahí está, tiene que pasar el flujo. Cuando tú tienes este sensor y haces una adaptación o tu cliente hace una adaptación de un filtro de aire de alto flujo, y es bien importante no sacar el sensor de aquí con estos tornillos, no lo saques y lo adaptes en otro tubo. Viene en ese tubo, viene en esta base, porque ya está calculado el diámetro y de esta manera puede contar los gramos sobre segundo que entran de aire. No puedes realizar adaptaciones, los diámetros no son estandarizados como lo que es la tubería de PVC. No lo hagas, te lo recomiendo, evítate problemas con este tipo de sensor. Ya me ha tocado ver unos casos que falla y es porque se les ocurrió en la toma que compraron para su filtro de alto flujo, pues hacer el orificio, sacar el sensor de su base y meterlo en la base, apuntando la parte de la resistencia, apuntando hacia donde va el flujo y no funciona. Tiene que ir en su base, ya está calculado. ¿Qué vamos a checar en este sensor? Vamos a checar igual alimentaciones que lleguen 12 volts y hay unos que trabajan con 5 volts y la mayoría con 12 volts y una señal de referencia. Esta señal también es un milivoltaje, puede ser un voltaje dependiendo el tipo de sensor y cómo funciona. Es bien interesante cómo calcula la cantidad de aire que entra. Por ahí si me ayudan con la que sigue, por favor. Tiene aquí, como pueden ver, unas resistencias. Aquí está un hilo de platino que se calienta. Viene la conexión aquí adentro, que es lo de la resistencia, que trae aquí el hilito que llegamos a ver en la parte interna, que es esto de aquí, esta parte de aquí. Y en cuando tú prendes el switch y el vehículo está, el motor está en movimiento, la computadora manda una señal, por medio de la alimentación, donde se va a calentar ese hilo de platino. Conforme pasa el aire, va a variar la temperatura de ese hilo y de esa manera se calcula en la mayoría de este tipo de sensores la cantidad de aire que está ingresando a la cámara de combustión. Ojo, el vehículo que estamos haciendo ahorita pruebas no cuenta con este sensor. Normalmente, en la mayoría de los casos, cuando traen sensor MAP, no cuentan con sensor MAF y viceversa. Cuando traen sensor MAF, no cuentan con sensor MAP. Turbocargados, sí vamos a encontrar en la mayoría ambos sensores. No te recomiendo que hagas la prueba de banco de que lo alimentes y cheques la resistencia. ¿Por qué? Si te pasas de voltaje o de tiempo, que no estás controlando el tiempo que se caliente el hilo, puedes quemar la resistencia y obviamente el sensor no va a funcionar. Este sensor te recomiendo que cheques directamente con un multímetro y si tienes oportunidad, te recomiendo que lo hagas mejor con un osciloscopio, identifiques de voltaje de alimentación, negativo de alimentación, señal de referencia y que la grafiques para que veas la variación conforme aceleras. Muchas veces cae igual que en el sensor MAF, cae un poquito el voltaje y vuelve a aumentar cuando ya está entrando mayor cantidad de aire a la cámara de combustión. Te recomiendo que lo hagas así. ¿Qué pasa? Puedes prender el switch del vehículo, pero como el motor no está en movimiento, nada más va a mandar las señales y no se va a sobrecalentar el hilo de platino. Si tú lo alimentas aparte en una prueba de banco, pues vas a dañar ese sensor. Te explicaba, en este caso yo tengo aquí un sensor de 4 pines. Cuando traen más de 3 pines es porque implementan o dos sensores MAF o sensores MAF o un sensor MAF y un sensor IAT, que igual manera va a tener un solo pin
para mandar la referencia de la temperatura del aire que está entrando a la cámara de combustión. Bien importante no confundir las señales. En el osciloscopio puedes identificar la señal del sensor MAF porque te la va a dar en una frecuencia que ahorita vimos en la diapositiva pasada, muy finita, a diferencia del sensor IAT, que va a ser un voltaje más extenso. Aquí está. Aquí está. Va a ser de esta manera. Por ahí si me ayudan con la siguiente. Ahora bien, ¿qué es un actuador? Bien lo decía esta Perla, compañera Perla, es aquel que hace lo contrario de un sensor, el que va a transformar una corriente o una señal eléctrica en un movimiento o una magnitud física. En este caso, yo aquí te pongo, puede crear un caudal, en el caso de bomba de gasolina, puede permitir el paso de un caudal, en el caso de una válvula BBT, en el caso de una válvula jack, que permite una pasar un caudal de aceite y la otra permite pasar un caudal de aire para el funcionamiento del vehículo. ¿Qué ventajas vamos a tener con estos actuadores cuando están bien? Como te decía, el sensor va a recoger toda la información. El sensor va a recoger toda la información de altitud, temperatura de aire, posición del acelerador, presencia de gases en el tubo de escape, movimiento y velocidad del motor, del cigüeñal, del árbol de levas. Y la computadora va a procesar toda esta información en cuestión de milisegundos, de microsegundos, y va a mandar acciones a los actuadores. Necesito que abras más tiempo inyector, te voy a mandar más ancho de pulso. Yo necesito que tu BBT abras o cierres el paso del aceite para mi variador de distribución para adelantar o atrasar el tiempo y tener siempre o buscar siempre una estequiometría en la mezcla aire-combustible. Esa es la función de un actuador. Vamos a la que sigue, por favor. Como te comentaba, la válvula de distribución variable o BBT, muy famoso por ahí el sistema BBT en, en Honda, por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, se decía, es que el BBT es como traer un turbo. No, no es como traer un turbo, no se parece nada a traer un turbo. El BBT lo único que va a hacer que nuestro engrane o nuestro variador de distribución de árbol de levas altere su posición cuando estas cámaras de aquí se saturan de aceite, estos espacios. De esta manera va a adelantar o atrasar con mayor precisión el tiempo de encendido de la mezcla aire-combustible. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por medio de esta valvulita. Ya sea que lo adelante o lo atrase, por eso trae pasos. Esta es una electroválvula, es bien fácil probar. Ahorita vamos a hacer una prueba. ¿Cómo funciona? El SM manda la señal y va a permitir el paso del flujo del aceite a lo que es nuestro variador, hasta esta parte de aquí, donde se va a adelantar o atrasar y va a permitir el retorno de ese aceite al depósito de aceite que es el cárter. Esa es la única función. Puede ser que abra o cierre más. Te comento otra forma de, a lo mejor lo asimilas mejor, un solenoide de una transmisión automática que permite el paso de la presión o del fluido hidráulico hacia los embragues. Esto es lo mismo, solo que a un variador para adelantar o atrasar el tiempo. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Nuevamente, aquí te estamos poniendo cómo funciona, dónde se llena de aceite, que son las partes moradas, igual en aquella imagen. Aquí vienen las alimentaciones, lo que es el control del PCM, del EQ, del SM, y tenemos la entrada y la salida del aceite. Bien importante, súper importante, y aquí no me van a dejar mentir mis compañeros de ITR,
respeta la homologación de aceite que lleva o que te recomienda el fabricante del vehículo. Aquí donde está mi dedo es un filtro, es una malla muy fina, muy finita. Aquí es otro y aquí es otro. Si el fabricante te dice ingresa una homologación 5W30, haz uso de ese tipo de aceite, no le pongas más grueso, que porque ya no va a echar humo, que porque ya está con más de 100,000 kilómetros el vehículo, que por esto, no, respétala. ¿Qué pasa cuando tú quieres meter o vaciar de una botella, un frasco lleno de miel, lo quieres vaciar? Va a tardar mucho, es muy espeso. ¿Qué pasa cuando lo haces con agua? Va a ser muy rápido el fluido. Lo mismo pasa aquí. Si metemos aceite muy grueso, no va a circular y no va a adelantar y atrasar el tiempo y nos va a marcar fallos. Fallos en los variadores, inclusive los puede dañar, fallos en el actuador BBT. Respeta eso. Aquí ni siquiera cabe la punta de un alfiler en estos microfiltros. Así es que respeten mucho eso. ¿Qué vamos a diagnosticar de esta válvula BBT? Vamos a revisar que la resistencia, que normalmente debe de andar sobre los 5 a los 8 ohmios, entre los 5 y los 8 ohms, entre pin y pin. Otra cosa que vamos a checar es que no haya continuidad entre los pines hacia el cuerpo del selenoide, porque entonces el embobinado se está aterrizando y va a tener un mal funcionamiento. Inclusive el hecho de que se vaya a tierra puede ocasionarnos daños en nuestro ESM. Y la otra prueba es que tú lo puedes alimentar y dentro de la malla filtrante, del elemento filtrante, se puede apreciar el movimiento de la válvula, cómo entra, cómo sale, dependiendo cómo lo polarices. Ahorita vamos a hacer la prueba de resistencia. Permítanme un segundo, voy a calibrar el escáner. Listo. Y vamos a hacer la medición de nuestra resistencia. Aquí está. 5.54. Este es un selenoide que está dentro del rango de 5 a 8 ohms, perdón. 5.41 está dentro del rango. Primero voy a realizar la prueba de resistencia. Posteriormente voy a realizar una prueba de continuidad, para la cual ahorita me voy a acercar para que se escuche el sonido de continuidad del escáner. Primero entre los pines, que tiene que existir continuidad. Ahí se escucha. Ok, por ahí si me enfocas aquí a un costado, por favor. Ahora voy a checar continuidad entre un pin y el cuerpo, que no haya continuidad, que no suene. No tengo continuidad. Y aquí está la prueba de que sí se está checando. Voy a checar el otro pin. Aquí está. Y no tengo continuidad. Sin embargo, entre pines debo de tener continuidad. Ok. Aquí mismo está ahí, déjamelo enfocado, por favor. Sí. Otra prueba que vamos a realizar es la de activación. Te repito, yo estoy usando, ahí está perfecto. No hay necesidad, un poquito más abajo, porfa. Nos hacemos más para acá para que se aprecie. Ahí está, mira. Hacemos el escáner para acá, para que no nos haga sombra. Y ahí está. Ahí está, ahí no lo muevas, ahí está.
con pequeños pulsos lo vamos a excitar. Y como pueden ver, solito del accionamiento, y me voy a acercar para que escuchen. Por ahí sí me pueden decir si se escucha. Y de hecho el movimiento que hace que el solenoide vaya empujando hacia adelante. Te repito, no importa la polaridad, va a funcionar nuestro solenoide, se va a accionar. Esta es la otra prueba, listo, que vamos a hacer. ¿Qué mantenimiento te recomiendo dar a este solenoide? Y ahorita vamos a hablar también de los sensores, las recomendaciones. Usa el aceite con la homologación que te recomienda el fabricante, y cuando exista presencia de carboncillo dentro del motor, realiza una limpieza. Yo te recomiendo que pueda hacer con gasolina, un cepillo de dientes, no de alambre, y realices una limpieza de esta parte del elemento filtrante del solenoide para que permitas el flujo del aceite hacia lo que es nuestro variador. Por ahí si me ayudan con la que sigue, por favor. Otro, otro actuador que es indispensable para el funcionamiento de nuestro vehículo, pues es lo que es nuestra bobina de encendido. Las hay de muchos tipos, de 2 pines, de 3 pines, de sistema DIS, transistorizadas. Eh, Normalmente existían las bobinas, las bobinas se excitaban con el negativo. Ahora en la actualidad se pueden excitar con el negativo o con el positivo. Las bobinas de encendido, ¿qué es lo que le tenemos que revisar a una bobina de encendido? Pues lo que es el devanado primario y el devanado secundario. Como regla, una Prox no aplica para todos. Te recomiendo que bajes un manual de algún fabricante de bobinas donde venga la resistencia de esa marca de bobinas, porque puede variar entre marca y marca, aunque sea el mismo modelo de bobina. Más o menos la regla es devanado primario de 0.2 ohms a 2 ohms, devanado secundario de 4 kilo ohms hasta 14 kilo ohms. ¿Cuál es la función de todas las bobinas, sea cual sea el tipo, sea cual sea su forma física? Como pueden ver aquí, si trae o no trae módulo DIS, si trae o no trae transistores. Su función es la de tomar un voltaje de alimentación, en este caso 12 volts, y convertirlo en un voltaje de alta tensión que puede ir en las bobinas convencionales desde los 8000 hasta hoy en la actualidad, hasta casi los 60,000 voltios. Aquí es donde yo te hago una recomendación, sobre todo a los maestros y a los ayudantes. Antes era bien común que se diera la bienvenida al nuevo integrante del taller. Este, lo ponían a agarrar un cable de bujías, le daban marcha para que él sintiera la descarga. No lo hagan, es una recomendación que yo les hago, porque, te repito, ya hay voltajes de hasta 60,000 voltios. Es demasiada carga y puedes ocasionarle una lesión a la persona a la que se le esté haciendo la novatada, como se le conoce aquí en México. No te recomiendo que hagas eso. Si tienes dudas de cómo realizar un diagnóstico o quieres checar la presencia de una chispa, yo te recomiendo que uses una lámpara de pruebas. Y de preferencia, si tienes duda de lo que es el voltaje que se maneja, porque puede variar, usa guantes, unos guantes que sean aislantes. Ya es bien peligroso de que estás revisando y de repente das el espasmo de la corriente eléctrica, y a veces puedes ocasionar hasta por ahí un incidente que puedas lamentar. Me van a prestar ahorita una lámpara de pruebas. Si vas a realizar la prueba de lo que es la bobina de encendido, yo te recomiendo que aterrices tu lámpara de pruebas. Si la vas a sacar, porque es bien común que todos hagamos esto, la saquemos y escuchemos que brinca el arco voltaico, la chispa. Te recomiendo que hagas lo siguiente: con guante en mano, comiences a pasar la lámpara de pruebas alrededor del aislante
en toda esta parte de aquí, y veas si hay un brinco de corriente, si el arco voltaico se genera en esta parte de aquí. Si el arco voltaico se genera, el aislante ya no está cumpliendo con su función y yo te recomiendo reemplazar toda la bobina. Otra parte es poner no muy alejada la punta del elemento que va a brincar el arco voltaico para que cheques el, el, el arco voltaico, que cheques la intensidad de la chispa. Normalmente cuando se desata o se produce este arco voltaico, este brinco de corriente, se genera un sonido. Tengan cuidado, es peligroso. Y la intensidad, porque muchos dicen, es que ya veo azulita la chispa, se ve bien, ya se ve amarilla, ya no tarda en fallar la bobina. Sí es verdad, entre más amarilla es el arco voltaico, este color ámbar, la bobina, su devanado ya tiene mayor o menor resistencia y ya está llegando a su vida útil de trabajo de la bobina. Hay bobinas o rieles de bobina, como los que encontramos ahorita, que esta es una top coil, los cuales, si me apuntan tantito para acá, en lo que voy mencionando, ahí está, en lo que voy mencionando, un poquito más abajo para que se vea, este es un riel completo de bobinas, hicimos aquí ahí así, ahí se ve perfecto. Hicimos una adaptación para que ustedes pudieran apreciar cuando una de estas bobinas sufre un daño que ya no produce un arco voltaico, se tiene que reemplazar todo el paquete de bobinas, en este caso un Chevrolet Sonic, que es el que cuenta con este tipo de bobinas. Hicimos ¿sí se alcanza a apreciar? A ver, déjenme ver si se aprecia. Si me apagan la luz, vamos a apagar tantito la luz para que lo puedan apreciar. Vean las bujías. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Listo, hágase la luz. Buscamos ahí el fondo negro. Como pudieron ver, hay dos bobinas que no está brincando la chispa del arco voltaico. Se tiene que reemplazar todo. Todas las bobinas se pueden excitar de la misma manera, se pueden accionar. En este caso, esta no, porque el devanado secundario ya está abierto. ¿Cómo vamos a checar la resistencia? Tengo dos pines, devanado primario, entre pin y pin. Vamos a checar la resistencia de la bobina. Devanado secundario, depende del modelo de la bobina, va a ser entre el positivo o el negativo al borne central, el devanado secundario. Tengan ahí mucho cuidado al hacer esta prueba. Aquí nosotros implementamos unas bujías para que el arco voltaico, la chispa, no se desviara y no tuviéramos aquí algún incidente. Y se hizo de esta manera precisamente por eso. Yo les recomiendo que hagan lo mismo, que pongan unas bujías para que vean la intensidad de la chispa, calibradas a lo que debe de ir calibrado el, la bujía en el vehículo, para evitar problemas y que la chispa, cuando la estamos checando en esta parte de aquí con la lámpara sin la bujía, pues no brinque a otro lado o nos pueda dar una descarga y pues ahí nos ericen los vellitos del brazo, dicen por ahí. Ok, aquí te pongo unos ejemplos de dónde vas a checar los devanados primarios dependiendo el modelo de la bujía, de la bobina, perdón. En este caso es una de Dodge, en este otro caso es una de BMW, y aquí nos está diciendo la nota dónde vamos a checar el devanado primario. En algunos no se checa el devanado secundario, no se puede porque el borne central viene protegido porque es un pencil coil y trae aparte una pequeña resistencia en el centro y no se puede. En otros casos, como te lo pongo acá, estamos más o menos sobre del rango de 0.6 en el primario hasta 10 ohms. Por regla, te digo, es entre 0.2 y 2 ohms. Depende del fabricante de la bobina, el modelo de la bobina y la cantidad de energía que despida en el momento del arco voltaico, la intensidad de esa energía, de esa corriente eléctrica. Por ahí si me ayudan con la que sigue, por favor. Y vamos a hablar de otro actuador que es muy común que presente averías, lo que es nuestra válvula Jack.
o válvula de control de marcha mínima. Se trata de un actuador, de un motor paso a paso, el cual normalmente maneja 4 pines, 2 positivos, 2 negativos para su alimentación. La función, como te la pongo aquí, es permitir el paso de aire necesario para mantener una marcha mínima ideal del vehículo, con o sin carga. En este caso, cuando tú prendes las luces, que estás en marcha mínima, cuando prendes el aire acondicionado, cuando prendes el radio, pues le estás dando carga al motor. Se ve reflejado en minimizar lo que son las RPMs, en quererse frenar, y la función de este motor paso a paso es controlar el flujo de aire para mantener siempre las revoluciones ideales, que pueden oscilar entre las 700 a las 900 dependiendo el vehículo. Bien importante, estas cuando las cambies, a pesar de que dice el fabricante ya vienen precalibradas, yo te recomiendo que hagas una calibración con escáner, que hagas un aprendizaje de control de marcha mínima o un ajuste de lo que es la válvula jack. Normalmente el cono de aquí, la parte cónica, se va desgastando y se queda acelerado el vehículo o no alcanza a llegar la parte cónica donde tiene que llegar para controlar ese flujo de aire, y te genera problemas de aceleración o variación en la marcha mínima, comienza a subir y bajar. ¿Qué le vamos a revisar a esta, por ahí si me ayudan con la que sigue, por favor? Así me enfocan el escáner. Vamos a volvernos a ir a ohmios. Dependiendo el vehículo, dependiendo el modelo, vas a ver que tiene los 4 pines, aquí se alcanzan a apreciar. En algunos, los 2 primeros son para una resistencia y los otros 2 para la otra. En este caso, los de las orillas son para checar una resistencia y los centrales son para checar otra resistencia. Vamos a checar la resistencia y ambas resistencias tienen que oscilar sobre los 50 a 60 ohms. Si yo rebaso, si caigo por debajo de los 50 ohms, ya esta válvula jack ya no sirve, ya hay que reemplazarla. Ya está haciendo la resistencia. En este caso, pues estamos por debajo de los 50 ohmios y ya es puede funcionar, pero me va a dar problemas de marcha mínima inestable, problemas de aceleración, jaloneos en marcha mínima, tironeos, inclusive si se queda pegada abierta, pues me va a empobrecer la marcha, la mezcla aire-combustible. Esa es la otra resistencia, 52 ohmios, 52 ohms. Todavía una está en, dentro del rango, pero ya la otra no, entonces yo te recomiendo reemplazarla. Ojo, no te recomiendo que dentro de tus pruebas tú metas las alimentaciones y estés abriendo y cerrando, no se recomienda. Con checar la resistencia es más que suficiente para determinar si funciona o no funciona. Ahora sí, vamos a los mitos y las realidades. ¿Se puede lavar el sensor MAF? Sí se puede, siempre y cuando el motor haya estado apagado durante un periodo de aproximadamente más de 1 hora y con aire comprimido. Sensor MAP se puede limpiar en el caso del que trae el YAD dentro, sí se puede limpiar de igual manera con aire comprimido, con limpiador de tarjetas para computadora, no con CarbuClean, no con limpiador de cuerpo de aceleración, porque puedes dañar el sensor. ¿Qué te recomiendo aquí? Usar gasa dieléctrica en esta parte del conector y usar grasa dieléctrica, y habrás notado, y si no, pon atención, cuando compras una bobina, en la parte del aislante viene con unos pequeños hilos, a veces como color verde, más que se va a perder aquí, pero aquí trae color verde. Usa grasa dieléctrica en esta parte y en el conector. En el caso de la válvula BBT, ese te recomiendo que sea con gasolina y un cepillo de dientes, que realices una limpieza en caso de que lo necesites. En el caso de la bobina, pues toma mucho estas precauciones. Y en el caso de la válvula jack, te recomiendo que la retires, limpies con un trapo ya sea húmedo de CarbuClean, de limpiador de carburador,
o de limpiador de cuerpo, preferentemente limpiador de cuerpo, limpies bien la parte cónica de lo que es la válvula jack, limpies bien la parte donde asienta este cono en lo que es el cuerpo de aceleración, cuides de no perder el O-ring que traen aquí, en este caso lo trae de color marrón, acá abajo, y hagas una calibración preferentemente con escáner. Otra forma de calibrar en varios vehículos, prende el switch en un periodo de 2 segundos, apágalo 10 segundos, vuelve a prender por 2 segundos, apágalo por 10 segundos. Así de esa manera, 3 veces, posteriormente apagas, esperas un aproximado de 10 segundos y enciendes el vehículo y es más fácil que el SM ya tenga calculada la distancia y pueda mantener las RPMs ideales por medio de tu válvula jack. Ahorita voy a salirme tantito de cuadro, vamos a pasar a hacer un escaneo para que vean todas estas pruebas que estamos haciendo, cómo se ven reflejadas en lo que es una línea de datos de vehículo. ¿Ok? Vamos a establecer comunicación. En este caso estamos con una Shirei, vamos a escanearlo de forma en el modo OBD2. No es indispensable que tengas que meterte al vehículo si quieres checar estos parámetros, también te los va a dar en la modalidad de OBD2, va a hacer la reconexión siempre y cuando tu escáner tenga el protocolo de comunicación. Nos vamos a ir a mostrar datos actuales. Vamos a ver lo que es la lista. Y aquí vamos a ver todos los datos en tiempo real. Ahorita que el vehículo ya está encendido, nos vamos a ir a lo que es el map. Aquí está, lo vamos a graficar para que lo puedan apreciar. El avance de tiempo también me lo marca. La presión barométrica que hay en el ambiente, que es la segunda que están observando, también me la está dando en lo que son kilopascales. Y voy a pedir que aceleres un poco, por favor, para que vean la variación que existen en estos parámetros. Sin embargo, en la presión barométrica no hay una variación porque esa la está tomando del medio ambiente. No es algo que nosotros podamos afectar. Acelera un poco más, por favor. Manténlo a 2500 revoluciones. Pueden ver aquí en la primera gráfica cómo se va manteniendo el vehículo ahorita a 2500 revoluciones. Marcha mínima. Y va a subir hasta su estado normal. Todo esto es en tiempo real. ¿Pueden existir variaciones? Sí, sí pueden existir variaciones. Es debido a cada uno de los cilindros que genera una presión negativa dentro del múltiple de admisión. En este caso, el vacío que se genera cuando cae por el tiempo de encendido. Puede haber estas pequeñas variaciones que están viendo en la primera gráfica. Dentro de esto, pues podemos también observar el ajuste de combustible, podemos ver la tensión o la variación de nuestro sensor de oxígeno. Aquí se ve el sensor 1, cómo se mantiene buscando la estequiometría. En este caso el sensor 2, perdón, que casi está estequiométrico, el que va después del catalizador. La relación equivalencia, nuestra temperatura del catalizador, cómo va en aumento. En varios vehículos puedes checar esto y también determinar si tienes un problema de un catalizador, de un tapado. Estado de otros actuadores como la válvula EVAP, el canister, el valor de carga calculado que está teniendo el motor, que es un 23%. Este valor, cuando tú accionas la primera velocidad o reversa, sube el valor y obviamente la computadora tiene que hacer un ajuste en el tiempo de
de encendido, tiene que recopilar toda esa información porque ya está moviéndose el motor con una carga y es donde entran en función todos los sensores y todos los actuadores que tienen que ver con el funcionamiento del motor para poder mantener esa marcha mínima estable, para poder mantener esa aceleración constante del vehículo. Bien importante todo esto de los sensores, saber su funcionamiento. Entonces, espero les haya gustado, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y pues por mi parte, por el día de hoy, sería todo, a lo menos que tengan preguntas por ahí a mis compañeros de ITR, a Perla. Hola Alex, aquí andamos ya. Sí, tenemos algunas preguntas, en realidad son bastantes, Ujú. pero hemos tomado pues algunas. Y recuerden que también si no tenemos aquí sus preguntas al aire, pues las estaremos respondiendo por correo electrónico. No se nos desesperen, a todos les vamos a responder. Bien, Alex, nos pregunta Francisco Emilio Sánchez Montoya. Así se corrija la falta técnica y no se actualice en el software, ¿el sensor sigue registrando la falla? Puede ser que sí, cuando un sensor o un actuador tienen un cortocircuito, generalmente ya hay una avería dentro del módulo o una desprogramación de ciertos protocolos que tiene que cumplir el software de la computadora. En este caso, y qué bueno que hacen esta pregunta, es bien importante saber identificar las líneas de alimentación, la alimentación que tiene que tener esa línea de ese sensor y las señales de referencia para poder determinar, porque muchas veces lo que hacen en talleres es, pues parece que es del MAP, cámbiale el sensor MAP, parece que es el MAP, cámbiale el otro y cambian sensores y al final el problema estuvo en un cortocircuito dentro del sensor que dañó a nuestro módulo de control de motor. Ok, Alex, muy bien, muchas gracias. Octavio Guitán nos pregunta, ¿el oscilograma del sensor MAP sirve para cualquier vehículo a gasolina? Así es, De así es, el acuerdo. multímetro y toda la oscilación, todos van a trabajar con el mismo principio, sean de alimentación de 5 o de 12 volts, van a oscilar. Normalmente cuando en el caso del sensor MAP aceleras, va a haber primero una caída de la señal de referencia. Posteriormente, cuando ya se mantiene el vehículo acelerado, va a subir este valor y se va a mantener mientras tengas el vehículo o el motor acelerado. Ok, muchas gracias. Israel Vega nos pregunta, ¿este sensor KS puede reportar a la computadora la preignición en un pistón? Sí, de hecho, esa es la función de ese sensor. Por medio de las vibraciones, la computadora determina si existe una preignición dentro de la cámara de combustión antes del tiempo de encendido, por medio de las vibraciones. Es muy común en vehículos de 6 y 8 cilindros con los cilindros en disposición en V, ahora sí que así, que los traigan en la parte de arriba, dos sensores colocados estratégicamente para determinar ese momento de la preignición. Ok, muy bien. Y hablando ya del sensor KS, Edgar Ábalos nos pregunta, ¿este sensor lo tienen todos los vehículos? Todos los vehículos, algunos de OBD1 del 96 hacia atrás y del 96 en adelante, todos los vehículos tienen este sensor y lo llevan normalmente en el bloque de cilindros. Ok, muy bien. Un asistente anónimo nos pregunta, ¿qué torque debe llevar el sensor de golpeteo? Al ser piezoeléctrico, ¿se daña al darle demasiado torque o estoy en un error? No, normalmente el sensor trae un buje, que lo podemos ver, y lleva un torque aproximado de entre 8 a 12 libras, a 12 PSI por mucho. No lleva más. Otra recomendación que se hace para este sensor por medio de las vibraciones pudiera tener, como lleva poco torque, normalmente el fabricante coloca un sellador de roscas en el tornillo para evitar que se afloje el tornillo y que la vibración sea excesiva y nos dé un error erróneo, un parámetro erróneo
para el tiempo, el calcular el tiempo de encendido. Ok, muy bien. Mauricio de la Cruz Francisco nos pregunta cómo se calibra un sensor. Normalmente los sensores ya vienen calibrados en el rango de operación que tienen que tener para el vehículo al que se van a instalar. No se calibran, lo único que se llegan a hacer aprendizajes o se le dice a la computadora que hay un sensor nuevo o un actuador nuevo, es decirle a la computadora, cambié este actuador y la mayoría son actuadores, cambié este actuador, en este caso la válvula jack, y necesito que calcules la distancia que tiene que abrir y cerrar para que tenga un control de marcha mínima, pero los sensores rara ocasión se calibran a menos que sea un sensor de ángulo de una dirección asistida. Ese sí se lleva a calibrar un sensor goniómetro. Muy bien, muchas gracias. Sergio García nos pregunta, ¿qué tan cierto es que para desconectar un sensor se necesita desconectar la batería? Mm, No, no es problema. Lo único que yo sí recomiendo es apagar el switch, ponerlo en posición de off para que no se registre un circuito abierto del sensor en la memoria de la computadora, en la memoria de fallos. A menos que vayas a quitar un sensor, una conexión, ya sea de motor de arranque, marcha o alternador, que van directos a la batería, sí desconecta la batería para evitar un cortocircuito. Muy bien, y ya esta pregunta final nos las hace Octavio Guitián y nos pregunta, ¿VVT y VBTI es lo mismo? Sí, en el BBT es el solenoide que mostramos aquí y el el BBTI hace referencia a un sistema con turbocargador. Ok, pues muy bien, Alex. Te agradezco mucho por responder estas preguntas, también por este webinar tan interesante. Estamos entonces ya concluyendo con estas. Les decía, hay un sinfín de preguntas, no nos daría tiempo para contestarlas todas, pero les estaremos haciendo llegar el archivo con preguntas y respuestas a sus respectivos correos o bien por Telegram. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este webinar. Esperamos contar con su participación en los webinars siguientes. Muchas gracias a Grupo SEDVA por eh, pues, apoyarnos con su participación y nos estaremos viendo en webinars posteriores. Que tengan una buena noche. Igualmente, al contrario, aquí, buenas noches, perdón, gracias por la invitación. Les agradezco a toda la audiencia su permanencia, su participación y pues nuevamente a ITR, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Hasta luego.